En el relato del Génesis, la liturgia de hoy nos invita a meditar sobre el sacrificio de Isaac. Vamos a comenzar hablando brevemente sobre lo que el texto del capítulo 22 dice. En primer lugar dice que Dios puso a prueba a Abraham, llamándolo y diciéndole: toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécele un holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Y así fue. Abraham se fue con su hijo Isaac. Iban caminando y de pronto Isaac rompe el silencio y le pregunta: Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es interesante la respuesta de Abraham. Le dice: hijo, Dios proveerá. El Señor proveerá. De aquí este dicho, ¿no? En la montaña el Señor proveerá, le insiste Abraham. Y entonces, cuando llegan a la montaña, Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. Y cuando está a punto de sacrificarlo, el Señor le habla y le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo único. Y entonces, en efecto, el Señor proveyó y encontró a un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Tomó el carnero y lo sacrificó. Y entonces el ángel del Señor le dice: porque has obrado de esta manera y no me has negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Esto es lo que dice el libro del Génesis, en el capítulo 22. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué nos dice para nosotros? En primer lugar, podemos reflexionar sobre este hecho de que frente a la gran misericordia de Dios, muchas veces preguntamos: Señor, ¿qué es lo que te puedo ofrecer? Señor, ¿qué es lo que te puedo dar? Y a veces, quizás algunas veces a propósito, no contestamos, nos quedamos sin respuesta. Pues bien, hoy el mismo Dios nos da esa respuesta. El mismo Dios nos lo dice: ofréceme lo que más amas, ofréceme a tus hijos. ¿O acaso no es lo que más amamos? ¿Se lo negaremos? Ojalá que no. Esto no significa que sea algo fácil. Tanto para Abraham como para Isaac, esta prueba debió ser difícil, porque significaba un sacrificio cruento, es decir, iba a correr sangre, iba a morir Isaac. ¿Con qué fuerza o con qué valor llevar esta situación adelante? ¿De dónde Abraham sacaba el impulso para actuar de esta manera sin temor a equivocarse? Indudablemente de aquella inspiración que muchos años después el autor del libro de Job puso por escrito: el Señor me lo dio, el Señor me lo quita. Una confianza plena en Dios y una confianza tal que no juzga ni la petición ni el propio deseo de Dios. Y esta confianza ilimitada tiene por fruto la ilimitada generosidad de Dios, que nos muestra que cuando nos pide es en realidad para darnos más. De modo que si alguna vez hemos experimentado ese llamado de Dios a renunciar a ciertas cosas, a ciertas riquezas, a determinadas circunstancias, caprichos, etc., si hemos experimentado este llamado a la renuncia, es porque el Señor quiere darnos algo más grande, algo mejor, algo más divino,
De este modo, hoy también nos pide. Y nos pide a los hijos. Y cada uno puede poner aquellos a quienes considera hijos o de quien tiene cierta responsabilidad. Si quiere que le demos a estos hijos, cuánto más querrá ofrecernos. Y ante este actualizado pedido del Señor, es decir, este pedido que nos hace hoy a nosotros, es evidente que la pregunta no será si se los ofrecemos o no. Claro que hay que dárselos. La pregunta es, ¿cuánto hemos preparado esta ofrenda? Abraham la preparó, la llevó hasta el sitio para ofrecerla, lo preparó para ofrendarlo, y nosotros, ¿podemos decirle a Dios, toma esta ofrenda que ya está lista para que la tomes? Ojalá que sí, pero lo cierto es que hay tanto que aún podemos seguir haciendo por estos hijos, que seguramente podríamos perfeccionar mucho esto que nos dio. Que Dios nos conceda la gracia entonces para reconocer aquello que aún podemos dar para que este hijo, esta hija, crezca, para que esta ofrenda se prepare mejor. Que ojalá la ofrenda que ofrezcamos al Señor no sea una ofrenda mediocre, no es una ofrenda interminada, sino una ofrenda pura, una ofrenda limpia, una ofrenda agradable a sus ojos. Esto se traduce en hijos llenos de virtud, en hijos llenos de visión sobrenatural de la vida, en hijos llenos de fe, en hijos cercanos a la verdad. Que Dios nos conceda entonces trabajar sin desmayo por estas ofrendas que nos pide, y que al igual que Abraham, la paternidad que nos pide que ejerzamos sea abundantemente fecunda. ¿Qué más habrá dicho Abraham en el camino mientras dialogaba con Isaac? Todo eso que ellos hablaron, que no lo sabemos, es todo aquello de lo que debemos hablar con aquellos que son nuestros hijos y que nos acompañan en el camino de la vida. Dios nos conceda poder llegar hasta esos diálogos, poder llegar al corazón del otro e ir preparando esta ofrenda para que al ofrecerla el Señor nos dé algo más, la alegría de saber que nuestro trabajo ha dado su fruto, que la educación implícita y explícita que por años se dio esta ofrenda hoy fructifica en una vida llena de virtud, en una vida llena de sentido común, de certeza. También respecto al Evangelio, vamos a meditar sobre una frase que es la última del Evangelio, que dice que la multitud se había asombrado y atemorizado y daba gloria a Dios por el poder que había recibido y que había recibido de Dios. La pregunta es, ¿cuál es ese poder? Nosotros tenemos ese poder. Y es evidente que el evangelista no está afirmando que ese poder de sanar, que es el que habla el Evangelio, haya sido dado a todos. No dice que ese poder de sanación le fue dado a todo el mundo. Ahora bien, ¿a qué poder se refiere? Este poder al que el Evangelio hace referencia se manifiesta en dos maravillas concretas. En primer lugar, en Cristo y su venida. En efecto, Dios nos lo ha otorgado y con Él ha entregado su amor, su misericordia, su intercesión, y totalmente unido a esto encontramos ahora sí, en segundo lugar, el don de la fe. Este es el doble poder que el Señor nos ha dado. Por un lado a Cristo, por el otro y muy ligado a esto, la fe. La fe
hablando de virtudes, es una virtud a través de la cual el hombre puede responder al amor de Dios. Por la fe somos capaces de descubrir el paso de Dios por nuestras vidas. Por la fe podemos lanzarnos a pedir por nosotros y, como es claro en el Evangelio, por los demás. Por la fe podemos buscar una profunda comunión entre aquellos que han sido encontrados por Dios, aquellos a los que llamamos hermanos, con quienes formamos comunidad. Por la fe podemos ser sanados, como se sanó el hombre en el Evangelio. Este es el poder que Dios nos ha dado, la fe en Cristo. Y esta fe en Cristo hay que saberlo bien, es un poder inmenso y que está la mayoría de las veces adormecido. Teniendo fe y teniendo a Cristo mismo, que nos da su gracia, nos alimenta, nos acompaña, la pregunta es, ¿aún podríamos dudar de que con Él todo es posible? Ojalá que no. Ojalá que, al igual que la gente del Evangelio, en este día le creamos, le pidamos y también, por supuesto, le agradezcamos y le glorifiquemos.